Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a Yoga Arzúa. Mi nombre es Vanessa y he decidido hacer este vídeo porque los alumnos que vienen a clase de yoga presencial suelen tener muchas dudas a la hora de saber qué tipo de esterilla comprar o qué material pueden necesitar si quieren hacer una práctica en casa. Entonces te voy a explicar 3 imprescindibles que sí que debes tener seguro para hacer una buena clase de yoga en casa, y luego cosas más opcionales que a lo mejor sí que podemos encontrar algún sustituto con cosas que tengamos a mano en casa, pero que también puedes comprar específicamente para yoga. Te dejaré enlaces para que puedas comprar y para que puedas ver determinadas cosas de lo que estoy hablando. Yo te voy a enseñar los materiales que yo tengo en mi casa para mi práctica personal y que son los que muchas veces utilizamos también en clase. Vamos a ello. Imprescindible número 1, la esterilla. Es lo que más dudas suscita y según el tipo de yoga que vayas a realizar vas a necesitar orientarte más hacia unas calidades que hacia otras. Entonces, te voy a dejar enlaces porque el primer tipo de esterilla del que te voy a hablar es el más económico de todos, el más extendido, que puedes encontrar prácticamente en cualquier tienda de deportes y en cualquier tienda de internet, que son esterillas llamadas como de TPE, las llaman así, no es caucho natural, es TPE, y entonces son un poquito antideslizantes. Los grosores que suelen tener más o menos son entre 3 y 5 milímetros. Te recomiendo, si empiezas en yoga, de 5 milímetros para arriba, porque si no, cuando estés sobre las rodillas lo vas a notar bastante y así no tendrás que utilizar apoyos adicionales constantemente. Entonces, ese tipo de esterilla está muy bien para principiante y sobre todo para principiante de Hatha, de un yoga que no es ni muy dinámico ni muy estático como puede ser un yin yoga. Entonces tienes un pequeño equilibrio entre un poquito de amortiguación y un poco de antideslizante. También son las esterillas más ligeras del mercado, no pesan casi nada. Entonces, en resumen te digo, son las más económicas, las más ligeras y son para un usuario básico más o menos de Hatha. El tipo de esterilla número 2 que te diría, también te voy a dejar un enlace, es un tipo de esterilla mucho más grueso que suele llegar casi entre los 6-8 milímetros, incluso 1 centímetro de grosor, pero ojo, no son las esterillas de fitness o de pilates gruesas que se venden en cualquier tienda de deportes o en cualquier tienda online. Se trata de unas esterillas específicas de yoga gruesas, de manera que tienen muy buena amortiguación, son ideales para yin yoga, pero a diferencia de las esterillas que venden como fitness o como pilates, no se estiran, no son elásticas, son mucho más estables y además tienen un peso bastante mayor. A lo mejor pesan kilo y algo o puede que lleguen hasta los 2 kilos, de manera que es una esterilla muy estable, que no se mueve y además que tiene una buena amortiguación. También suele llevar un buen antideslizante, te valdría tanto como para un Hatha, como para un yin yoga, como para un Hatha un poquito más dinámico. Son el siguiente escalafón en cuanto a coste y en cuanto a peso. Por último tenemos el tipo de esterilla más pro, que serían las esterillas de caucho natural. Estas esterillas son altamente antideslizantes, te quedas clavada en la esterilla, son las más pesadas, suelen exceder de los 2 kilos de peso, sobre todo si tienen un poco de grosor, porque las hay muy finas. Yo particularmente no soporto una esterilla de menos de 4 milímetros, mis rodillas no me lo permiten, pero hay personas que sí pueden comprar incluso de 1,5 milímetros o de 3. En mi caso yo tengo una esterilla de caucho, de la que también te puedo dejar enlace para comprar. Es este tipo de esterilla, tiene 4 milímetros, que para mí es justito, y como ves la superficie es como brillante porque tanto arriba como abajo es caucho natural. Las más pesadas, ¿qué te digo? Esto pesa más de 2 kilos, con lo que si lo vas a transportar es un dato a tener en cuenta. Ahora vas a tener un antideslizante maravilloso y la amortiguación estará bien. Ideal para yogas más dinámicos o un Hatha dinámico de alguien con un punto ya intermedio.
El segundo imprescindible que necesitas para hacer yoga en casa son los bloques. Seguramente pienses que es un bloque de yoga, pues es como un ladrillo, básicamente, que utilizamos como apoyo muchas veces en asanas de equilibrio, o cargamos el peso sobre él o directamente nos sentamos encima. También hay calidades. Te voy a dejar un enlace de la calidad más básica de bloques, son unos bloques de foam, de espuma. Entonces son un poco blanditos, no mucho, porque al final tienen que tener su firmeza. Son un poco blanditos y son muy ligeros, son los más baratos en coste y son ideales para el inicio del yoga, en el que no vas a necesitar cargar mucho peso sobre ellos porque no vas a hacer equilibrios complicados y no va a depender tu integridad de la estabilidad de ese bloque. Para comenzar, yo creo que son los ideales. Y después tenemos esta otra calidad, por ejemplo, que son los de corcho. Estos son los que yo tengo en casa porque son más estables, pesan más. Entonces, al pesar más, cuando tú apoyas sobre ellos sientes mucha más seguridad. Es lo que te digo, todo depende del yoga que vayas a hacer. Si vas a hacer un yin yoga, no necesitas un bloque de corcho. Si vas a hacer un hatha básico, tampoco. Si va a pasar a un medio o vas a hacer un yoga dinámico, ahí sí que te recomiendo gastar un poquito más de dinero en un bloque un poquito más pesado. Los hay también de madera. Este por lo menos tiene los bordes un poquito redondeados, porque cuando pones la espalda sobre él se nota que es bastante más duro que los demás. Te dejo también el enlace para que puedas valorar cualquier compra. Tercer básico para yoga en casa, en este caso sí que vamos a tener sustituciones posibles. En el mercado no hay una gran variedad de este producto, que son los cinturones de yoga. Son todos muy similares. Son cinturones de tela que no son nada elásticos, eso es importante. Cinturones blandos y bastante largos para que tengas bien de amplitud para colocar tus asanas sin problema. Y luego que tengan una hebilla para poder cerrar, porque a veces necesitamos cerrar el cinturón pues para meter las piernas o para tirar de alguna manera. Entonces te recomiendo que compres un cinturón de yoga cualquiera. Yo te dejo un enlace, por ejemplo, a uno de este tipo, y si tiene hebilla, mejor. Si no lo quieres comprar y vas a sustituirlo por uno que tengas en casa, puede ser un cinturón pues de una bata o de un albornoz. Tiene que ser de tela, no puede ser un cinturón rígido porque entonces te va a molestar. Que sea un cinturón blando como este, pero sí que tienes que tener en cuenta que no sea elástico, que no se estire nada, porque si no será más difícil, ¿vale? Entonces quedamos en cinturón de tela no elástico. El siguiente material del que te voy a hablar son las mantas de yoga. Las mantas de yoga, propiamente dichas, si has ido a algún centro de yoga o si vas a ir, verás que son como unas mantas muy gruesas y son como de material reciclado. No son muy suaves, pero tampoco son muy ásperas. Lo que sí son es bastante gorditas y suelen tener unas bandas de color. Te voy a dejar un enlace donde puedes ver cómo es una manta de yoga. Es un poco más difícil de encontrar, en tiendas de deportes no las suelen tener, tiene que ser una tienda especializada y seguramente tengas que comprarlo online. Las mantas de yoga las utilizamos a veces como apoyos. Por ejemplo, si vas a estar un tiempo de rodillas en una postura y te suele molestar y no tienes una esterilla con una buena amortiguación, puedes utilizar la manta. O como ayudas en ciertas asanas para poder inclinarlos un poco más hacia adelante, por ejemplo. Lo importante en la manta de yoga, que tú puedes sustituir por una que tengas en casa que también sea gordita, es que no deslice. Una vez que la dobles, si te sientas encima, no se deslice al moverte, como las mantas de punto, por ejemplo, que sí que se deslizan más. Entonces, echa un vistazo al enlace para que veas bien cómo es la manta y si quieres la compras, y si no, utilizas una que tengas por casa. Eso no es problema. También te podría valer una toalla bastante grande, nunca va a ser tan gorda como la manta, pero al menos no deslizará. Y por último te voy a hablar de este otro material opcional, que son los cojines de meditación. Este es el mío, como verás tiene como forma de media luna. Pesa bastante, es bastante gordito también y está como relleno de semillas. En realidad son
cáscaras de espelta o suelen ser trigo sarraceno. Esto sí que también lo tienes que encontrar en tiendas especializadas, no te lo van a tener en cualquier tienda de deportes. Y el hecho de que esté relleno de cáscara hace que se adapte muy bien al cuerpo. Estos cojines de meditación los utilizamos para las meditaciones, en caso de que se haga meditación después de clase, o para sentarnos al inicio, que a veces en Yin Yoga estamos un ratito sentados y estar sobre un bloque es un poco más incómodo. Si no tienes cojín, te puede valer uno que tengas por casa, que sea un poco grueso, que te puedas sentar cómodamente. O yo a veces lo que recomiendo es poner el bloque y encima la manta gruesa doblada, que también nos hace como un buen cojín. Te dejaré un enlace también a un cojín de este tipo. En tiendas de deportes básicas también venden este tipo de cojín, se llaman zafús, pero los venden rellenos de algodón. Que esté relleno de algodón no es que tenga nada de malo, es simplemente que no se va a moldar tan bien a nuestra postura, pero te podría valer también perfectamente. Creo que los venden circulares y pequeños. No los cojas pequeños porque no te van a valer para nada. Que sea circular o en forma de media luna o en forma de corazón. Y ahora te doy un último consejo según el tipo de yoga que vayas a practicar. Si vas a practicar Yin Yoga, te recomiendo hacerte con mantas y cojines. Seguro, porque los vas a utilizar muchísimo. Los bloques también, pero un poquito menos. Y luego, si vas a realizar Hatha, por ejemplo, a lo mejor necesitas menos el cojín, te puedes apañar. Y la manta también puede ser un poquito más opcional. Y por último, si vas a practicar un yoga más dinámico, tipo un HIIT yoga o un power yoga, sí que necesitas los bloques, sí que necesitas cinturón, todos los básicos que hemos dicho, los 3, recuerda. Pero por ejemplo, la manta puede ser algo más anecdótico que solo utilices en la relajación final para poder taparte y no quedarte frío. Espero que este vídeo te haya gustado, lo puedes guardar para tenerlo siempre disponible cuando quieras consultar los materiales que puedes necesitar para hacer yoga en casa, y solo me queda animarte a que te apuntes a yoga.